un placer saludarte, querido amigo. Nos encontramos en la lección número 6. El enemigo interno. Durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera de su campamento, sino entre sus propias filas. El mayor desafío que se les presentaba no eran las murallas fortificadas de las ciudades cananeas, ni su avanzada tecnología militar, sino la obstinación de los individuos de su propio campamento en ignorar voluntariamente las instrucciones del Señor. Enfrentamos desafíos similares en los últimos días de la historia de este mundo, mientras esperamos que llegue el tiempo de entrar a la Canaán celestial, según 1 Pedro 1:4. Nuestra fidelidad es puesta a prueba en estos días y solo podemos salir victoriosos si confiamos en Jesús y seguimos las instrucciones de su palabra. Acán, enemigo interno del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Después de una decisiva victoria sobre Jericó, el pueblo de Israel sufrió una derrota humillante ante el aparente débil ejército de la pequeña ciudad de Ai. Esta es la dramática descripción bíblica. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, según Josué 7:3-5. Josué no encuentra una explicación razonable para la batalla, la derrota de esta batalla, aunque está consciente de que el fracaso está relacionado con el error de no consultar con Dios antes de avanzar contra este pueblo. Ante el inesperado fracaso, Josué reacciona con desesperación, rompiendo sus vestidos y postrándose delante del arca de Jehová, echando polvo sobre su cabeza y clamando: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?». Josué 7:7-9. La contestación que recibió de Jehová fue esta: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado». El momento requería medidas rápidas y resueltas, y no desesperación y lamentos. Había un pecado secreto en el campamento y era preciso buscarlo y eliminarlo antes que la presencia y la bendición del Señor pudieran acompañar a su pueblo. Dios advirtió: «No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros». Uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios contra los cananeos había desobedecido su mandamiento explícito, y toda la nación era responsable de la culpa del transgresor. Según la declaración: «Pues aún han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido». El enemigo no era un espía que está transmitiendo información crucial al adversario. El malhechor es una persona del pueblo de Israel, un enemigo interno. Claro, querido amigo, en lugar de revelar la identidad del transgresor, Dios implementó un procedimiento que revelaba tanto su justicia como su gracia. Después de explicar la razón de la derrota de Israel y de pedir la santificación del pueblo, Josué 7:3. Por la mañana Josué reunió al pueblo por sus tribus y comenzó la solemne e impresionante ceremonia. Paso a paso proseguía la investigación. La temible prueba se estrechaba cada vez más. Primero la tribu, luego la familia, después la casa, y por fin se consideró el nombre de Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá.
fue señalado este hombre por el dedo de Dios como el perturbador de Israel. Pasó un tiempo y entre el anuncio del procedimiento y su aplicación, lo que dio oportunidad a Acán para arrepentirse y confesar su pecado. Del mismo modo, su familia, si sabían lo ocurrido, tuvo la oportunidad de decidir si participarían en el encubrimiento o se negarían a ser cómplices. Para establecer su culpabilidad en forma indisputable, que no dejara motivo alguno para pensar que se lo había condenado injustamente, Josué exhortó solemnemente a Acán que reconociera la verdad. El miserable culpable confesó: verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé, y ahora está escondido debajo de la tierra allí en mi carpa. Se enviaron enseguida a su tienda mensajeros que cavaron la tierra en el sitio indicado, y en efecto todo estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo. Los tomaron, los llevaron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Acán admitió su pecado de codicia una vez que su maldad fue evidente. No hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. La sentencia fue pronunciada y ejecutada inmediatamente. Como el pueblo había sido hecho responsable del pecado de Acán y había sufrido en consecuencia, debía ahora, por medio de sus representantes, tomar parte en el castigo, y todo Israel le mató a pedradas. Considera que el pecado de Acán también atrajo la muerte de sus hijos y sus hijas, porque no habían sido disciplinados y educados según las instrucciones dadas en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal forma que éste se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. Los principios que le habían inculcado en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos en una forma tal que ellos también estaban corrompidos. El castigo final revela que todos estaban implicados en la transgresión. Quedó manifiesta que Dios es el juez supremo. Según sus palabras reveladas en el profeta Jeremías: yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías 17:10. La derrota de los israelitas ante los habitantes de la ciudad de Ai tuvo dos razones principales. La primera fue el pecado de Acán. La confianza de los israelitas en sus propias fuerzas. Esto último se debió a que no consultaron la voluntad del Señor antes de atacar la ciudad, y a que subestimaron al enemigo también. El pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. A la luz de ese compromiso, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Como dijo el Señor: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que les había mandado. La solución para la desafiante situación siguió la dirección opuesta, o cómo surgió y produjo la desgracia de Israel. La culpa corporativa fue eliminada y reducida de Israel a una tribu, de una tribu a una familia, de una familia a un hogar, y del hogar a los individuos. Dios mismo actuó como testigo de la situación de Acán. En el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos, pero no podía cumplir el plan divino teniendo enemigos internos dentro del pueblo. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de tener la iglesia
no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemos, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones de Dios, del Dios de Israel, y acarrean debilidad entre su pueblo. Mientras más nos acercamos al fin de la historia de este mundo, junto con la multiplicación de la maldad prevaleciente en la humanidad, necesitamos considerar la gravedad de la crisis de salud mental planetaria. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la humanidad está sufriendo una de las mayores crisis de salud mental de la historia. Hay 1 billón de personas que viven con alguna enfermedad mental. Esto pareciera reflejar las palabras registradas en Jeremías: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Los individuos con enfermedades mentales no pueden enfrentar las tensiones de la vida, reconocer sus debilidades, aprender bien un trabajo y no contribuyen con sus comunidades y tienden a establecer relaciones disfuncionales. Algunas de estas personas se convierten en enemigos internos de nuestras iglesias y presentan un desafío monumental para el crecimiento espiritual de las congregaciones. Las personas que tienen enfermedades mentales debieran buscar la ayuda de los médicos. De manera similar, los que tienen enfermedades físicas. Elena de White escribió: si los que profesan creer la verdad presente fuesen verdaderos representantes de la verdad, viviendo según toda la luz que ilumina sus pasos, ejercerían constantemente sobre los demás una buena influencia y así dejarían un rastro luminoso que guiaría hacia el cielo a aquellos que entrasen en contacto con ellos. Son los Acán del campamento que traen la deshonra y la derrota. Son los que retienen las bendiciones de Dios y desalientan a los obreros celosos, abnegados de la causa de Cristo. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia del Dios Todopoderoso. Página Patriarcas y Profetas, página 472. Sí, querido amigo, la historia de Acán enseña la solemne lección de que por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios recaerá sobre un pueblo o una tribu, hasta que la transgresión sea descubierta y castigada. El pecado es corruptor por naturaleza. Un hombre infectado de esa lepra mortal puede transmitir la mancha a miles. Tristemente, el pecado de Acán persiste en nuestros días en todas las esferas. La codicia crea descontento y disensión en las familias, despierta en los pobres envidia y odio contra los ricos e induce a los ricos, a tratar cruelmente a los pobres. Es un mal que existe no solo en las esferas seculares del mundo, sino también en la iglesia. Cuán común es encontrar entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de la caridad y retención de los diezmos y las primicias. Entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto y la consideración de los demás, hay, desgraciadamente, muchos Acanes. Son los Acanes del campamento quienes traen la deshonra y la derrota para la iglesia. Son los que retienen las bendiciones de Dios y desalientan a los obreros celosos, abnegados de la causa de Cristo. Como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes y se lisonjean de que Dios no es tan estricto que note la iniquidad. Demasiado tarde, sus pecados los denunciarán en aquel día, cuando ya no podrán ser expiados con sacrificio ni ofrenda, querido amigo.